Amigo y amiga, hoy vamos a estar haciendo una breve pausa del programa para hacer honra a quien en vida fue y pues ahora continuará acompañándonos, ¿verdad? Desde allá, desde el cielo, nuestro compañero aquí de programa, Tato Hernández, que ayer, cuando estábamos al aire, Achero recibió la lamentable noticia de que había pues fallecido. Le deseamos mucha fortaleza a su familia para sobrepasar esto. Para este momento, ¿verdad? Se queda unos minutos en el estudio el compañero Eddie López y está por teléfono el compañero Jorge Suárez, ¿correcto? Buenos días, Jorge, bienvenido. Saludos, Anthony, saludos, Eddie, y saludos al país que se conecta siempre con nosotros en Nación Z. Siempre contento de estar con ustedes, pero hoy en una nota un poco diferente, ¿verdad? De esta situación que lamentablemente perdimos a nuestro querido amigo y hermano y compañero de labores, Tato Hernández. Y no lo pudimos convertir a Yankee antes. Se quedó fanático de Boston. Eso no iba a pasar nunca, Eddie, porque Tato siempre estaba en el camino correcto, nunca se desviaba a las cosas negativas como las tuyas. Mira, yo conozco a Tato, ¿verdad? Tato es una persona inmiscuida en el deporte toda su vida. Así es. Yo conozco a Tato en la legislatura de Puerto Rico, cuando se estaba haciendo las enmiendas aquellas para establecer el proceso de las motoras y los Ford Trucks, para darle tablilla y cambiar todo este argumento de si podían correr en las calles o no. Y ahí es cuando yo conozco a Tato, porque Tato era de los que iba a deponer precisamente a favor del proyecto y establecer unos puntos para tratar de darle sentido práctico si se podían dar tablillas o no a algunos Ford Trucks y para crear unos espacios donde se pudiesen hacer carreras para los Ford Trucks, tanto de velocidad como de campo traviesa. Y de hecho, pues después coincidimos en un montón de lugares más, en Juncos, que había una pista, y en otros lugares, y empezamos a desarrollar una amistad a raíz del deporte. Topamos en juegos de béisbol juntos, y entonces pues todo el mundo sabe, yo soy fanático correctamente de los Boston Red Sox, igual que Tato, y correctamente porque Eddie siempre está desviado con los Yankees, pero todo eso fue creciendo, ¿verdad?, en ese proceso, y una vez llegamos en el 2018 a Nación Z, pues me integro obviamente a compartir diariamente más con Tato, a hablar más de deporte, compartir fuera del programa también, pues íbamos a diferentes lugares, negocios, amigos, en común, y la verdad es que Tato es un tipazo. Y todo lo que hacía por la niñez, además de la obra filantrópica que se desconocía muchas veces, Jorge. Eso es así, Eddie. Siempre estaba pendiente a ayudar a los muchachos, a buscarle fondos a los niños que venían creciendo en el deporte, que los ayudaran. Su crítica social por fomentar el deporte en Puerto Rico, buscando siempre dónde está ese muchacho que viene creciendo, dónde está el talento de fulano, de mengano, vamos a ayudarlo. Mucha gente llamaba preguntando por Tato para que los ayudara porque su equipo iba a viajar y no tenían dinero, porque encontraba un talento de alguien y además la pasión de Tato por los Hot Wheels, por las carreras de Hot Wheels. Tato colecciona estos carros, pero aparte de coleccionarlos, pues los trabaja, ¿verdad? Les aceita las gomas, los desmonta, los pinta. Y entonces hacía carros de colección, tenía carros pues de uno de sus mejores, ¿verdad? Y fue su jefe y un gran amigo, Iván Rodríguez, con quien trabajó mucho tiempo. Tenía un carro de Igor González, de Carlos Baerga, que los iba montando, diseñando, pintando, y esos carritos los echaban a correr en la pista. Entonces Tato organizaba estos eventos también de carrera de los Hot Wheels y la verdad que se le llenaban brutalmente. A veces domingo por la noche para estar con nosotros aquí el lunes a las 6 de la mañana. Eso es así. Además, Tato también tenía un espacio de televisión en un momento dado, que fue Somos o No Somos, donde él hablaba de temas de deporte, de carreras de carro, muy fiebrú con el tema también. Me parece que parte de su familia también tenían carros de carrera. Su papá. Y, pues, su papá, ¿verdad? Y creo que su abuela también estuvo involucrada en eso, en este tema de los carros. Y pues viajaban también en este tema de los carros de carrera y la fiebre, así que Tato siempre fue una persona muy dada en ese sentido, Eddie, chinchorreábamos, vacilábamos, allá cuando nos encontrábamos con Millán y todo ese combo también, ¿verdad? Del área de Manatí, Vega Baja, Vega Alta. La verdad que vamos a echar mucho de menos a Tato, estas últimas semanas de Tato en la batalla que estaba dando contra el Marrayo Cáncer. Dialogamos un par de veces, siempre estaba en las redes sociales pendientes, escribíamos, él contestaba,
las últimas semanas igual. Recuerdo que cuando bauticé a mi sobrina, que se convierte en mi hija también, la hija de mi hermano Juan, Julieta, él escribió, la familia Sanda, que bueno, él sigue, o sea que estaba muy pendiente de lo que todos hacíamos y mantenemos esa interacción igual, siempre pendiente a los cumpleaños. La verdad que Tato era un tipazo, un tipo de un corazón enorme, de mucho sentimiento, sentimental de por sí. Tuvimos en el momento en que falleció la mamá de Tato igual, que pasó también, ¿verdad? Y me parece que compartimos muchas cosas con Tato Hernández, lo vamos a echar muchísimo de menos, la verdad que sí, así que a su hija, a su señor padre y a todas las familiares de Tato, nuestro abrazo, nuestra solidaridad en un momento, ¿verdad? De Tato, pues se nos va apenas 60 años de edad. Tato había empezado a trabajar duro también con su salud, todo. Eddie, de verdad que vamos a echar mucho de menos a una figura que era desprendida de por sí en lo que estaba a su alrededor, porque le gustaba lo que hacía, se vivía lo que hacía. En efecto, Jorge, y toda esa gente a quien ayudó, que, ¿verdad? De alguna manera llenar un recinto con toda esa gente sería súper complicado, pero ciertamente pues va a ser extrañado, y todas esas figuras que ayudó y que previno de que se metieran en problemas en un momento dado en los años 80 y 90, y tú sabes de qué hablo, que después ni tan siquiera lo llamaban también, pues sepan que él siempre se mantuvo queriéndolo. Eso es correcto. Mira, ahí está la verdad de que la muchacha que estaba desaparecida hace un rato en Yabucoa apareció, pero la realidad es que sí, las historias de Tato del béisbol y de figuras y de muchas cosas, Eddie, están ahí, y yo creo que es mucho lo que Tato aportó. Me parece que él tiene mucha, ¿verdad? Yo pienso que esto es un asunto que deben también mirarlo su familia, la memorabilia que tiene Tato de muchos deportistas, de muchos eventos. Me parece que hay mucho que buscar ahí y ver también todas esas aportaciones, y mucha gente que yo sé que pues hoy dentro de ese proceso mirarán hacia atrás las aportaciones que Tato trajo con ellos, pues igual, Eddie, como todo ser humano, los que fallan en un momento dado se dan cuenta que fallaron, y a veces pues uno queda en la memoria del arrepentimiento, otros que debieron haber estado cuando hicieron falta y no estaban, pues igual, eso pasa, eso es parte del devenir diario, ¿verdad? Pero yo quiero que recordemos a Tato como la figura positiva, buena, y salsero de la mata. ¿Ah? Y salsero de la mata. Salsero de la mata, y te voy a decir algo, Eddie. Siempre se la va a dejar caer, y de qué manera. Cumba la cachanga, papá. También extendemos, ¿verdad? Este tipo de homenaje a Nicole en la producción, a Eduardo, a Javi, a Chero, obviamente también, y a nuestro productor ejecutivo Cristóbal Ramos Galvez, que también ¿verdad? Ha sentido mucho la partida del plano terrenal de nuestro hermano y compañero Tato Hernández. Definitivamente, todo el mundo se une, ¿verdad? Un momento complicado, pero que muchas veces, y todo lo vamos a hacer, ¿verdad? Uno siempre lamenta la pérdida de alguien, pero también tenemos que celebrarle la vida. Así es. Y yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle a Tato hoy es celebrar su vida, celebrar todo lo que ha hecho y lo que hizo, y obviamente estar en la diestra del Señor, y en la paz del Señor descansará su alma, y nosotros nos quedaremos con los grandes y buenos recuerdos de un ser humano extraordinario. Que viva Tato Hernández, Eddie. Amén. Ciertamente. Gracias, Anthony, por estos minutos. Bueno, seguro. Gracias, Eddie. Gracias a Jorge, y gracias a Tato Hernández por todo lo que hizo en vida. Bueno, para continuar con el programa hoy, tenemos a un invitado especial. ¿De lujo? De lujo. Un invitado supremo. Juez retirado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, honorable Carlos Rivera García, mi amigo, profesor en la Facultad de Derecho, no solamente juez. Buenos días, juez. Buenos días, bienvenido. Buenos días, compañeros, y buenos días a la audiencia de Nación Z. Bueno, a nuestra audiencia, ustedes saben que durante el día de ayer tuvimos al representante Sanabria, que estuvo aquí con nuestro amigo también Josian García, quien lamentablemente sufrió a consecuencia de un conductor ebrio que chocó contra el vehículo en el que iban sus hijas, y sus dos hijas fallecieron a consecuencia de ese acto, y pues Josian está bien activo impulsando la promoción de una enmienda
a ley que la vamos a estar discutiendo. Ustedes saben que ayer discutimos con el representante que este proyecto de ley busca imponer la pena de reclusión carcelaria a todo aquel conductor que conduciendo ebrio bajo los efectos de sustancia ocasiona la muerte de otra persona. Y surgieron unas preguntas de parte de nuestro compañero ¿Muerte hebreo. o grave daño corporal? Claro. Las dos cosas. Y surgió una duda de nuestro compañero hebreo que le pregunta al representante cómo un juez puede llegar a la decisión de enviar a alguien en sentencia suspendida o a su casa. Y ahí se ocurrió pues la idea de que mejor que traer a alguien que fue juez, fiscal, para hablar un poco de esto. Así que antes de comenzar, juez, quisiera que usted le hable a la audiencia de Nación Z un poquito sobre su trayectoria. Muy bien. Bueno, yo le dediqué al Poder Judicial 25 años de mi vida profesional, de los cuales pues me desempeñé como juez superior y precisamente presidí salas de asuntos de lo criminal, donde tuve la experiencia de enfrentarme a muchos accidentes de esta naturaleza de los que estamos hablando, accidentes graves, accidentes fatales, donde fallecían personas trágicamente como consecuencia de conductores conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes o de sustancias controladas. Pues yo he llegado al punto de tener, y perdona que le interrumpa, de no llamarles accidentes, porque cuando hay una conducta antijurídica tan flagrante, Claro. deja de ser un accidente. Esto no fue ¿verdad? Al ser una inobservancia tan fuerte de la ley, no necesariamente fue que, pasó. O sea, aquí esa conducta provocó. Sí, ciertamente. Lo que ocurre dentro del ordenamiento jurídico se le conoce como accidente, pero evidentemente es una conducta criminal. Está tipificada Antisocial. como conducta criminal antisocial y que no hay duda que constituye un delito de naturaleza grave, tal y como está tipificado en nuestro ordenamiento. Pues continuando con mi trayectoria, posteriormente me desempeñé en el Tribunal de Apelaciones por varios años y finalmente en el 2010 fui nominado y confirmado para el Tribunal Supremo. Término que culminó el día 2 de enero de este año. Así que ya estoy, como dicen, en la libre comunidad y no estoy tan retirado como pensarían, porque ciertamente me he insertado al sector privado y continuamos haciendo una aportación y queremos seguir haciendo una aportación para beneficio de Puerto Rico. Pues, y previo a usted comenzar su carrera judicial, que, ¿verdad? Amigo y amiga, yo sé que Eddie aquí da a veces unas clasecitas jurídicas, pero en síntesis, nuestro tribunal tiene 3 tribunales. El tribunal de primera instancia, que es donde usted cuando tiene cualquier situación, pues lo que usted usualmente ve, por ejemplo, ya sea cuando usted tiene una situación jurídica o lo que usted ve discutiéndose en los medios noticiosos, ¿verdad? Que es donde se ve ese primer tribunal. Luego está el tribunal apelativo, que es cuando una de las dos partes no está de acuerdo con lo que resolvió el tribunal de abajo, va a solicitar revisión. Y está finalmente el Tribunal Supremo, quien tiene la última palabra en todas estas materias. El juez que está aquí compartiendo con nosotros hoy estuvo en los 3 niveles. Pero previo a eso, usted fue también fiscal. Sí, me desempeñé también como fiscal en el Departamento de Justicia. Tuve la experiencia de dirigir una unidad de investigación y procesamiento criminal en la Fiscalía de Carolina. Así que en ese contexto profesional también... Carolina en esos momentos debe haber sido complicadito, ¿verdad? Complicado. Era complicado un foro y donde evidentemente había mucho tipo de situaciones donde teníamos que procesar, lamentablemente, por muchos tipos de delitos, ¿no? Personas pero esa experiencia fue bien enriquecedora porque también desde allí comencé a trabajar con casos de los que vamos a discutir hoy, de esta naturaleza, donde hubo pues situaciones que fallecían personas como consecuencia y lamentablemente esto es una tragedia para la familia puertorriqueña, pero es muy triste en todos los sentidos. A mí me ha tocado muy de cerca haber vivido una experiencia como esta, donde falleció el hijo de una empleada de mi oficina, era secretaria de mi oficina, y vivimos esa lamentable experiencia de ver en carne propia cómo la irresponsabilidad y la negligencia que constituye conducir un vehículo puede ser un arma mortífera. Sí. Bueno, yo digo que siempre hay 3 lados de la vela y lo he compartido con Anthony. Una cuando
el victimario es familia o es uno, cuando es la víctima y cuando es un extraño, que ahí somos expertos en todo y opinamos de diferentes maneras. Y siempre hay 3 maneras distintas de verlo, ¿no? Coincido totalmente con esa apreciación. Pues, y como dijo Eddie ahorita, a veces estos accidentes culminan y las leyes pues tipifican no solamente la muerte, sino el grave daño corporal. Y eso es otra vertiente, ¿verdad? Porque en estos casos que hemos venido discutiendo estos días, los accidentes han culminado en el fallecimiento de las víctimas, pero en otras ocasiones no es un accidente, no es que se fracturó un brazo, es grave daño corporal, es perder extremidades del cuerpo, es no poder volver a caminar, es quedar vegetal. Y esto pues igualmente, ¿verdad? Provoca unos sentimientos, una pasión al discutir esto. Y actualmente, juez, quisiera ir al proyecto de la Cámara 321, que es el proyecto que estábamos discutiendo con el representante Sanabria Colón. Este proyecto es presentado a consecuencia de la sentencia en el caso de Justin Santos, que ha sido el caso más conocido y sonado recientemente. El hermano de Arcángel. El hermano de Arcángel. En el que el hermano de Arcángel fallece a consecuencia de un accidente provocado por una conductora en estado de embriaguez. Y la juez, y esto lo discutiremos ahorita, cuál es el proceso, cuáles son los mecanismos por qué un juez puede llegar a emitir ya sea o una sentencia suspendida o restricción domiciliaria, que es básicamente mandarlo para la casa. Pero en respuesta a eso, que en ese caso la mandaron, creo que fue a restricción domiciliaria, el representante presenta un proyecto para enmendar la ley 259 del 3 de abril de 1946, que es la ley de sentencia suspendida y libertad bajo palabra, a los fines de imponer la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave, menos grave, que surge a los mismos hechos o de la transacción en la que persona sea convicta como consecuencia de la violación, y dice unos artículos que en síntesis son lo que tiene que ver con conducir bajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias controladas. ¿Usted tuvo la oportunidad de examinar este proyecto? Sí, tuve la oportunidad, definitivamente. ¿Y por qué es necesario, o él nos explicó ayer que el propósito del proyecto era que los jueces tuviesen que seguir la ley? Y eso me causó, porque es que los jueces tienen que seguir la ley. Claro. Y él dice, no, es que tienen que seguir la ley porque se supone que la reclusión es carcelaria. Así que tengo que legislar para aclararlo. Si usted podría, desde la perspectiva de un juez, explicarnos qué es lo que hay hoy y cuál sería el cambio que habría en derecho de aprobarse esta legislación. Claro que sí. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos que ver esto básicamente tres legislaciones que están vigentes en Puerto Rico. Está primero el Código Penal de Puerto Rico, que es la ley general, que tipifica una serie de delitos, pero que también ahí establece cuáles son las sanciones penales que se debe imponer por un tribunal, dependiendo de la naturaleza del delito que sea convicta la persona, ¿no? Así que tenemos el Código Penal. Tenemos también una ley especial, que es la Ley de Vehículos y Tránsitos de Puerto Rico, aprobada desde el año 2000, que ha experimentado un sinnúmero de enmiendas sustanciales. Y ahí dentro de la Ley de Vehículos y Tránsitos, entonces hay unas disposiciones, hay unos artículos de esa ley que contemplan todo lo relacionado a la prohibición expresa de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y tipifica delitos graves y menos graves. Y entonces tenemos una tercera legislación, un tercer estatuto, donde se conoce como la ley de sentencia suspendida, que usualmente se le llama la probatoria, la ley de probatoria. Bueno, así que tenemos que tener en mente esas tres legislaciones. Actualmente, la ley de sentencia suspendida tiene, ¿verdad? Es aquella ley que le concede un beneficio a personas que han sido convictas, donde puedan cumplir la sentencia carcelaria, se le suspende, por eso se le llama sentencia suspendida. Es decir, la reclusión se le suspendería para que pueda cumplir esa sentencia bajo la supervisión del Estado en la libre comunidad. Claro, con otra serie de condiciones. Así, pero esa misma ley hace unas exclusiones específicas de las cuales no se le puede conceder a personas convictas por ese tipo de delitos, no se le puede conceder ese beneficio, por decirlo así. Esa ley, pues, no está muy, muy clara en cuanto si se debe, si está excluida una convicción
por razón de causarle la muerte a una persona bajo los efectos de bebidas embriagantes. Por otro lado, la ley de vehículos y tránsitos establece, voy a ir específicamente a lo que dice la ley, el término de reclusión de 15 años para una persona que conduciendo un vehículo de motor y se le pruebe en el tribunal que estaba bajo los efectos del alcohol, pues cumpla una sentencia de 15 años. Esa misma ley, por otro lado, establece, hay una disposición que aunque dice reclusión, ese término queda algo ambiguo, ¿no? Porque por otro lado, todo este tipo de delito conlleva reclusión, pero la reclusión pudiera ser, como dije ahorita, suspendida la sentencia como tal. Tiene varias acepciones. Pudiera ser terapéutica, o sea, en un hospital o en una institución, pudiera ser domiciliaria o pudiera ser penitenciaria. Claro, porque hay hay varias opciones para la imposición de una sentencia, como por ejemplo la restricción domiciliaria, el tratamiento terapéutico y obviamente pues la reclusión, pero carcelaria. Así que me parece a mí que lo que viene a hacer el proyecto de ley, que me parece que cumple un propósito para aclarar precisamente. Aclarar. Este asunto actualmente... Hay un caso, ¿verdad? Sí. De hecho, el caso de Justin Santos. El caso de Justin Santos precisamente se encuentra ante el Tribunal Supremo, que yo creo que evidentemente debe expresarse sobre este punto, porque han llegado varios asuntos de esta naturaleza. Puedo hacer referencia a uno que hace unos años atrás se impuso una pena también de restricción domiciliaria a un conductor que provocó, habían unos patrulleros de la policía de Puerto Rico haciendo una intervención, fueron impactados 2 policías por ese vehículo. Resultó ser que el individuo iba bajo el efecto del alcohol y estos policías sufrieron grave daño corporal. El tribunal de primera instancia en aquel momento también utilizó el mecanismo de la restricción domiciliaria y suspendió, ¿verdad?, la sentencia como tal, utilizando ese mecanismo. Perdón. El asunto fue solicitada la revisión ante el Tribunal de Apelaciones, quien confirmó y finalmente llegó al Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo se negó en aquel momento a expedirle recursos. Ha habido unos niños símbolos, como dice juez, de este tipo de situación, como el caso de la ingeniera Marla, Claro. allá de Mayagüez, el caso de Justin Santos, como dice Natalia Nicole, que es un capítulo importante en esta serie, Sí. porque los hechos de Justin se dan mientras se está discutiendo en la Asamblea Legislativa el asunto de Natalia Nicole, que sé que lo tiene muy fresco. Pero que entonces el asunto de Natalia Nicole, que es parte de lo que quiero discutir ahorita sobre este proyecto. Yo puedo entender el propósito, pero a veces tengo preocupación con legislar tan particularizado o microlegislar. Me explico. En la situación de Natalia Nicole, que se aprueba la ley, es para básicamente lograr el mismo fin en casos de que luego del accidente se vayan a la huida. Pero entonces dejaron descubierto ahora, pues ahora vamos a legislar o se proponen legislar para que en estos casos de embriaguez, pues también lo mismo, no sería mejor, o algo para discutir ahorita, porque ya mismo nos tenemos que ir a la pausa, pero para que lo vayan Prestarle discreción al juez. hacer una norma que sea de aplicación general en ciertos casos, revisar la ley de sentencia suspendida, ¿verdad? De una manera más abarcadora. Una ley, lo dije ahorita, esta ley tiene 60 años ya. Claro. Pero esto, juez, lo discutimos luego de la pausa, porque tenemos que ir a una breve pausa comercial. Y al regreso se incorpora a la conversación el hebreo, el 3 en 1, Yo me que excuso. nos trae la Gracias por perspectiva tenerme aquí estos minutos. de la calle. Gracias a ti, Eddie, por estar aquí, compartir esta primera media hora Seguro. con nosotros. Tenemos aquí con nosotros al invitado de lujo, el honorable Carlos Rivera García, pasado juez del Tribunal de Primera Instancia, del Tribunal Apelativo y del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hemos venido dialogando un poquito los aspectos jurídicos de este proyecto de ley, proyecto de la Cámara 321, para cambiar las reglas a la hora de sentenciar a una persona que ha sido convicta de conducir y causar accidentes que terminen en la muerte o grave daño corporal bajo los estados ya sea o de embriaguez o de la utilización de sustancias controladas. Juez, se quedó sobre el tintero el
el tema que estábamos discutiendo antes de la pausa y ahora se va a unir con nosotros a la conversación. Hebreo, el 3 en 1. Dímelo, Hebreo. Se cayó. Bueno, pues, en lo que logran conectar a Hebreo para continuar con lo que estábamos discutiendo. ¿Usted entiende que este proyecto de ley pues atendería la situación a la hora de que los jueces tengan esa discreción para sentenciar? Sí, yo creo que el proyecto de ley, como decía, tiene un propósito importantísimo y que el mismo puede entonces provocar una discusión en la Asamblea Legislativa para, como muy bien, Anthony, tú mencionabas, se pueda entonces posiblemente contemplar el evaluar toda esta legislación. Me parece que hay que evaluarla en todo su contexto, de manera que dentro del marco de discreción que tenga un juez pueda tener unos parámetros, unas guías claras en la legislación y de esa forma pues entonces pueda dictar la sentencia y tal vez evitar toda esta incertidumbre que muchas veces surge como consecuencia de que si la ley no es clara o la legislación pues se presta a otras interpretaciones, que es lo que está ocurriendo por algunos jueces. Pudiera ser que dentro del ejercicio de su discreción un juez interprete que la propia ley de vehículos y tránsito establece que los 15 años de reclusión tienen que ser carcelaria, ¿no? Tiene que ser en una institución carcelaria. Al leer el artículo que yo mencionaba ahorita, pudiera ser que esa disposición también se preste a otra interpretación y se pueda entonces, como ha ocurrido, a contemplar que se puedan entonces poner otras sanciones penales, ¿verdad?, en sustitución del cumplimiento de cárcel. Ahora sí tenemos en línea a Hebreo. Dímelo, Hebreo. Saludos, honorable. Saludos. Honorable. Oiga, qué bueno tenerlo en la conversación. Debemos tener a los héroes reales de este país en la conversación y usted creo que es un héroe real, igual que la policía, igual que los servidores que son los que en verdad trabajan por Puerto Rico. Honorable, le pregunto, ¿cómo un juez toma la determinación de ella merece o él merece irse 15 años para la cárcel o 15 años para la casa? Porque ya cuando el caso se demuestra, más duda es razonable. ¿Qué es lo que hace que ustedes determinen dónde va esa persona? Bueno, en primer lugar, por la naturaleza de este tipo de delito, se requiere que el tribunal ordene la preparación de un informe presentencia. Es decir, un informe de donde se hace una evaluación. Esto lo hace la oficina, está bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección, donde se hace una evaluación de esa persona en términos de cómo ha sido su pasado, su trayectoria en la comunidad, su ambiente o su ámbito laboral, su familiar, y para determinar si la persona también ha tenido antecedentes penales por ese delito o por cualquier otro delito, ¿no? Así que esto le da unas guías, unos parámetros al tribunal y se le hace una recomendación al juez si se debe contemplar o no considerar una sentencia suspendida o cualquier otra sentencia alterna, una pena alterna como lo llama el Código Penal. Eso es una exigencia de la propia ley. Una vez ese jueza tiene ante sí ese informe, esto le sirve de guía para eventualmente decidir dentro del ejercicio de su discreción si la persona debe beneficiarse de un programa como este, que sería bajo la ley de sentencia suspendida. Pues, y... Ok, y una pregunta. ¿La opinión pública ejerce alguna presión en las decisiones que el juez toma en esto? Bueno, yo soy fiel creyente de que los jueces tenemos que tener total y absoluta independencia de criterio. Independencia de criterio, independencia judicial también, como se le llama, es que nuestras decisiones deben estar basadas exclusivamente en los hechos que sean probados y en lo que dispone expresamente la ley.
de ninguna manera, y yo he reiterado esto en muchas de las opiniones precisamente emitidas por este juez en el Tribunal Supremo, podemos estar supeditados a las presiones públicas, ni a los medios de comunicación, ni presiones de ninguna naturaleza para que entonces se pueda tomar una decisión. Vuelvo y repito, esto es un imperativo de aquellos que hemos tenido y los que tienen la sagrada misión de impartir justicia. Y bien importante, juez, los jueces tampoco pueden legislar. Los jueces tienen que resolver basado en lo que el legislador aprobó, aun cuando en ocasiones ustedes como jueces podrían tal vez no estar de acuerdo. Tal vez yo estoy seguro que usted en más de una ocasión hubiese querido resolver de otra manera, pero la ley es la ley. Eso es así. Es así. Los jueces estamos dentro de nuestro ejercicio y dentro de ese marco de discreción que tenemos. No hay duda que tenemos que seguir la ley, independientemente estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el estatuto, pero estamos obligados. Es parte de nuestro deber ministerial, así hacerlo. Honorable, y una pregunta, un caso de eso sirve de precedente, o sea, que le envíen, por darte un ejemplo, el caso de Mayra Nevares, que fue para la casa, eso sienta un precedente que próximas personas que pasen por lo mismo pueden pedir la misma sentencia. Bueno, claro, definitivamente eso es un planteamiento que posiblemente se pueda eventualmente hacer ante un tribunal, ¿verdad? Cualquier otra persona que se vea expuesto a una situación como esta se va a plantear. Pero mencionaba hace unos minutos atrás que este asunto, en su momento, el Tribunal Supremo se habrá de expresar. Y me parece que mediante ese precedente judicial se va a aclarar. Estas posibles interpretaciones, se va a pautar, como decimos, una norma más clara, de la cual, si se hace mediante opinión del Tribunal Supremo, pues entonces sería obligatorio el que los jueces de primera instancia sigan esa pauta de derecho, y entonces tal vez evitaría que hayan interpretaciones. Claro está, en la medida que la legislación también se pueda aclarar y se pueda legislar sobre estos extremos, pues evidentemente va a ser de mucha ayuda y sobre todo me parece como elemento disuasivo. Elemento disuasivo para todo conductor que en su mente pase en un momento dado el querer conducir bajo los efectos del alcohol, pues pueda entender con claridad las consecuencias que conlleva el conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Pues, y esa misma pregunta, pero para atrás. Alguien que ya lo sentenciaron 15 años a prisión ve esto y trata de apelar usando esto de justificación. ¿Eso es posible o no? Bueno, no, sería muy difícil porque tal vez ese asunto ya vino final y firme. Si no está en un proceso de apelación, sería muy difícil. Pero oye, no hay duda de que el planteamiento se podría esbozar, de que progrese o tenga alguna oportunidad dentro del tribunal, pues no creo. Pero y ahí, a la inversa, y no quiero que tratemos de no ponernos técnicos, pero este asunto es un poco técnico. Claro. Si mañana una cosa es, si el tribunal resuelve, el tribunal va a pasar el juicio sobre la sentencia y el modo de cumplirla de Mayra Nevares. El Tribunal Supremo puede cambiar la norma y decir no procedía la sentencia de la manera que se hizo, tiene que cumplir cárcel. Y ahí ella tendría que cumplir cárcel. No obstante, si se enmienda la ley, ya ella fue sentenciada, no se le puede aplicar la enmienda de la ley retroactivamente. No se le podría, no, claro, definitivamente. No se podría. Porque en Puerto Rico el Estado de Derecho es que en casos penales aplica lo que se llama la pena más benigna, que es que si al momento de si luego de usted ser sentenciado durante el proceso de estar cumpliendo, se aprueba una ley y enmienda más benigna o más, ¿verdad? Más suavecita, más flexible, menos punitiva, claro, sobre la sentencia en sí, el delito o cómo cumplirla, pues hay que aplicarle ese favorable en ese contexto, pero no, si la legislación sería para agravar
la situación, ya la persona sentenciada, si no le resulta favorable esa legislación, pues evidentemente no se puede aplicar de forma retroactiva. Vale. Hebreo, ¿qué tú crees de Sí, todo estoy esto? aquí. Mano, no, que tiene todo el sentido lo que dice el honorable, tú sabes, ya como nosotros como sociedad nos toca ser más específico en esto, ya que hay espacio para interpretar, pues la legislatura tiene que ponerse específica para que no haya esto tan abierto de que unas personas sí y unas no, porque quizás si Mayra Nevales tuviera un tatuaje o si fuera un hombre, porque si hubiera sido un hombre normal y más un hombre blanco, quizás le daban los 15 adentro. Pero como es, tú sabes, la sociedad también tiene sus condolencias y sus situaciones especiales. Pero debe aplicarle a todo el mundo, pero la legislatura debe cerrar la lupa, debe ser específico en esto. Hebreo, ahora que mencionas ese comentario, me recuerda una pregunta que hiciste ayer al representante, que se la voy a hacer al juez. Pues ayer Hebreo le pregunta al representante si al momento de tomar esta decisión, entre los elementos que, aunque ya él le preguntó a usted ahorita cómo es que llegan a esta decisión, pero específicamente él le preguntó al representante si pesaba el aspecto de la persona que tenía ante sí. Si un juez mira y dice, pues mira, esto parece una persona profesional, déjame ser más suave, o por el contrario, esta parece un títere, vamos a ser más fuerte. No, esas son consideraciones que no deben estar tomarse en consideración, valga la redundancia, al momento de sentenciar a una persona convicta por el delito que sea. No obstante, vuelvo y repito, ese informe presentencia que se hace antes de que se imponga la pena va a tomar en consideración una serie de factores, ¿no? Que pudieran entonces considerarse para establecer la pena a ser impuesta. Pero evidentemente no hay margen, ni debe haber margen para que se pueda establecer categorías o de que de alguna manera a base del discrimen se pueda imponer una sentencia. Todos somos iguales ante la ley y la dignidad del ser humano es inviolable. Así que en ese sentido no podemos tener esto como norte de lo que es impartir justicia. Pues me escribe, voy por fines de proteger su identidad, no voy a divulgar el nombre, pero claro, lo están escuchando algunos de sus pasados oficiales jurídicos. Ah, qué bueno. Y una de estas personas que me escribe que siente cierto grado de celo de que estamos aquí discutiendo esto, pues me recuerda que el término de lo que yo estaba explicando ahorita es la prohibición de leyes ex post facto. Así que muchas gracias al profesor y pasado oficial jurídico del juez por la aclaración y por estarnos sintonizando. Muy bien, claro que sí. Un día lo traemos aquí también definitivamente para discutir. Juez y Hebreo, yo soy de los que pienso que nosotros como sociedad necesitamos este tipo de conversaciones. Nosotros necesitamos que la ciudadanía en general pues se adentre, entienda, discuta los temas jurídicos y los profesionales del derecho, más allá de usted es profesor, ¿verdad? Y obviamente estas discusiones se dan en el aula, en la academia, pero no sé si usted coincide, yo pienso que falta una discusión más amplia de los temas legales. ¿Qué usted piensa? Totalmente de acuerdo. Me parece que es importantísimo que todos aquellos que desempeñamos funciones, ya sea dentro del sector público o en el ámbito privado, podamos hacer esa aportación a la educación del pueblo. Temas de esta naturaleza es importante que la ciudadanía conozca para que pueda entender los procesos. Eso ha sido uno de mis los años que yo desempeñé en la judicatura. Fui enfático en esto y de hecho he aportado muchísimas actividades de carácter educativo, no solamente desde la academia, sino en la comunidad. Así que me parece que la discusión de este y muchos otros temas más son fundamentales para poder continuar educando y sobre todo creando conciencia de la importancia que tiene el restringir o reducir en la medida que sea posible la conducta antijurídica que implica, en este caso, pues montarse en un vehículo y llegar en el volante bajo el efecto del alcohol o de alguna otra sustancia controlada que pueda afectar sus destrezas. Hebreo, ¿qué tú crees?
es bien importante que tengamos personas como el honorable metidas en la discusión, porque si a veces tomamos la palabra de un artista o de alguien que no es experto o no está aportando a la sociedad, nosotros necesitamos escuchar las palabras de ciudadanos así como el honorable, que aportan y que ven las cosas desde una perspectiva ya más compleja, más legal, y debe ser parte de la conversación, ¿sabe? El pueblo tiene que levantarse y limpiarse las lagañas, como uno dice, y decir, ok, explícame qué está pasando y cómo lo vamos a resolver. Y coger esa actitud con todo en la isla. Si hacemos eso, nosotros nos encaminamos derecho. Hebreo, pero ¿cómo se logra como sociedad? Porque... bueno, Anthony, así mismo, como lo estás haciendo ahora... Pero estos son temas, oye, esto como regla general son temas, son temas densos, son temas aburridos, la gente quiere entretenimiento, la gente quiere, ¿verdad? Pues quiere temas que le sean más amenos. ¿Cómo nosotros logramos traducir estos temas que son áridos en arroz y habichuelas para que la gente, para que tu audiencia, para que los espartanos, por ejemplo, se interesen en estos temas? Bueno, pero es que ahora mismo lo estamos haciendo. Hay que espartanos escuchándonos. Ahorita lo vamos a volver a escuchar. Por la noche vamos a volver a reaccionar. Mañana seguimos con el tal que tarde y eventualmente insertarlo a la conversación. Porque imagínate, no todo puede ser fotos y stories y memes. Eso está cool, pero una cosa no quita la otra. La conversación la tenemos que meter porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cejarnos los ojos y que el cajo se guíe solo? No, nosotros somos los adultos, no tenemos que guiar el cajo porque vamos a hacer. De acuerdo. Juez, y... Oye, así mismo, esto va para... Yo pienso que así mismo es que es, simplemente que las personas, ciudadanos ejemplares como el honorable, se le tiene que tomar más su palabra, no simplemente a reporteros, analistas que no están de expertos, tienen agendas ocultas. Aquí hay que como pueblo desmenuzar esto y siempre buscar la forma más lógica y sabia para todo el mundo que beneficie a la mayoría. A veces esa regla de ayudar a la minoría, no es que la minoría hay que sacarla, pero tenemos que buscar algo que ayude a la mayor cantidad de gente posible. Y así es que se logra vivir en sociedad lo más armonía posible. Estoy totalmente de acuerdo con Hebreo y me parece a mí que recordemos que estamos en una época de mucha desinformación. Y en la medida, y esa desinformación que está fluyendo a través de los distintos medios formales e informales, pues tenemos que crear un balance. Y ese balance se logra en la medida que podamos entonces educar al pueblo y que pueda entender y que llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Pero no hay duda que la desinformación provoca un daño que me parece a mí irreparable en la sociedad. Y hay que continuar los esfuerzos en esa dirección. Pues, y balance, bien importante, balance, porque aquí hay medios y personas de la prensa que quisieran a veces darle sobreexposición a procesos judiciales, y quiero ir específicamente a un tema en el que usted como juez del Tribunal Supremo, usted fue vocal, y es la transmisión de los procesos judiciales, lo que se lleva a cabo en el tribunal. Yo soy de los que pienso que en casos de naturaleza criminal, salvo que el propio acusado decida que quiere renunciar a su derecho, hay una línea bien fina y puede ser hasta cierto punto peligroso como sociedad el que convirtamos ese proceso judicial en un reality show, metiendo allí las cámaras a tener una transmisión en vivo con analistas o comentaristas o periodistas en el estudio, comentando, analizando sobre temas que tal vez no conocen, no entienden, porque dentro de un tribunal hay unas reglas de procedimiento, ya sea civil o procedimiento criminal, hay unas reglas de evidencia, hay unas reglas del tribunal. ¿Cómo logramos ese, o qué es lo que debemos buscar en ese balance? Bueno, volvemos a lo mismo. Yo he sido por muchos años, mientras estuve en el Tribunal Supremo, me opuse a que en los procesos de naturaleza criminal se transmitieran, obviamente si el acusado prestaba su consentimiento, pues no habría problema en ese sentido. Pero tenemos que también ser garantes de unos derechos fundamentales que tiene cualquier persona que sea acusada o imputada de la comisión de un hecho delictivo. Y Antonio, me parece que diste en la clave, que fue uno de mis planteamientos reiterados.
de que no se conviertan los tribunales también en un reality show. Y en ese sentido, yo he sido bien enfático en la importancia que tiene en la educación. Volvemos al punto, al denominador común. Educar al pueblo para que entienda los procesos. Si uno está transmitiendo un proceso judicial y la gente no tiene idea de lo que está ocurriendo allí, pues lamentablemente no estamos haciendo una gran aportación y se convierte, para algunos, tal vez para algunos medios, se convierte en que sea un hecho para rating, ¿no? Que le ayude a sus propósitos de tener una audiencia mayor. Pero la realidad es que la importancia que tiene un proceso judicial, particularmente cuando son de naturaleza penal, implica que por lo menos la gente esté educada, por lo menos tenga una idea de lo que consiste, por ejemplo, cada una de las etapas del proceso, lo que conlleva, lo que se le llama una vista de determinación de causa para arresto, lo que sería una vista preliminar, lo que es un juicio, lo que es un juicio ante un jurado. Y esa educación, volvemos, me parece a mí que es fundamental. Hebreo. Bueno, Anthony, difiero un chin, te voy a explicar por qué. Porque es que si el pueblo no lo ve, me lo va a contar la prensa. Y le tengo pánico a lo que me cuenta la prensa. Le he cogido miedo a lo que me cuenta la prensa. Si voy a saber del caso, yo prefiero verlo yo y mirar el diminol y ver lo que está pasando, porque si es la reportera y está sesgada, lo que voy a leer es la historia que no es real. Entonces también ese acusado, pues si es culpable, pero ¿y si es inocente? Que ese es como que la duda razonable, debe siempre partir de ese punto. No debe ser un circo, pero le hemos cogido pánico porque la prensa ya no te dice los datos, la prensa te da su opinión. Entonces a veces es quizás hasta más saludable nosotros mismos verlo para opinar desde el conocimiento, no desde la opinión de otra persona. Claro, pero ahí es que viene el balance. Te voy a usar un ejemplo bien sencillo. Hay un refrán cotidiano que dice que el que calla otorga, pero eso no aplica en los casos penales porque el acusado no tiene que decir nada. El acusado tiene una presunción a su favor que el Estado tiene que poder rebatir más allá de duda razonable. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy viendo un proceso judicial que están transmitiendo y lo que se está viendo es un acusado ahí que escucha como dicen que él hizo esto, hizo lo otro y su demeanor es que no se inmuta, que no se mueve, que no le afecta nada. Tienes razón. Alguien desde afuera, sin el conocimiento adecuado, podría pensar, pero ese tipo lo hizo porque el que calla otorga, ¿verdad? Y ahí es donde está ese fino balance de poder darle más visibilidad a los procesos sin sobreexponerlo, pero bien importante que podamos como sociedad, nosotros aquí desde Nación Z, tú desde tu canal, promover la educación sobre temas jurídicos que tan importantes son, porque al final del día son las reglas del juego que gobiernan nuestras vidas. Sí, pero un ejemplo, ponle que eso mismo pasa cuando la reportera le pone el micrófono y le dice, ¿y por qué hiciste esto? Y el tipo quizás no lo hizo, se queda callado porque tiene que quedarse callado. Entonces, pues mira, lo hizo porque a la que calla otorga y lo estás viendo en un medio que lo ves todos los días. Versus quizás si ves el proceso, escucha la defensa, escucha todo lo que está pasando y te llega un claridad. Es complejo, realmente es complejo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la prensa como quiera lo va a decir. So, ya que la prensa lo va a decir, para eso que el pueblo lo vea directo. No, y yo pienso que ese es el gran dilema precisamente. Ese es el dilema donde tenemos que entonces educar. Vuelvo a la palabra, la educación, como un objetivo principalísimo en esto y en educar a la gente, orientarlos sobre los procesos. Y me parece que programas como este, programas como los que usted también lleva a cabo, son fundamentales porque también tienen esa otra contraparte, ¿no? Pueden mostrar la otra contraparte. Así que me parece que podemos hacer ese fino balance del que habla el licenciado Maceira, pero que no es imposible hacerlo. Bueno, juez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le dejamos una invitación abierta para que regrese aquí a este programa Nación Z. Hebreo, nos comunicamos otra vez el lunes y a todos nuestros amigos y amigas que nos sintonizan, gracias por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana. Que Dios